¿Has sentido alguna vez el eco de un anhelo profundo? ¿La inquietud de una verdad velada que parece susurrar desde los confines de tu propio ser? ¿Y si te dijera que la auténtica sanación de la mente y el corazón no reside en la búsqueda externa, sino en el despertar de fuerzas ancestrales inherentes a tu propia conciencia? En este periplo, nos adentraremos en los velos de un conocimiento prohibido, una alquimia interior que pocos se atreven a desvelar, prometiendo una transformación que trasciende lo meramente conceptual. Hoy, nos embarcaremos en un viaje hacia el núcleo de la sabiduría perenne, hacia los arcanos de 4 actitudes sublimes que, como pilares cósmicos, sostienen el universo de la paz interior y la conexión genuina. Esta no es una mera disertación, sino una invitación a reconfigurar la percepción de tu existencia, a descubrir el potencial latente que reside en las profundidades de tu espíritu y a iluminar senderos que creías intransitables. Preparate para desentrañar el mapa de una sanación que emana de tu propia esencia, una revelación que pocos han osado descifrar. Desvelaremos el entramado sutil de la benevolencia incondicional, la potencia de una compasión que disuelve el aislamiento, el éxtasis de la alegría empática que erradica la envidia, y la inquebrantable calma interior que florece en medio de cualquier tempestad. Son las llaves maestras para abrir puertas que permanecieron cerradas por eras, susurros de lo divino que resuenan con la autoridad de una verdad milenaria. Si sientes que la resonancia de estas palabras te atrae, te insto a ser parte de esta odisea. Pulsa el botón de me gusta, comparte tus propias reflexiones en los comentarios y suscríbete a este canal para que juntos podamos seguir desvelando los misterios que habitan más allá del velo. Tu participación es el eco que amplifica esta búsqueda, el primer paso hacia la revelación de aquello que tu espíritu siempre ha sabido que existe, hermano, en el sendero. Permítame iluminar la senda que conduce a la primera de estas joyas celestiales. El amor benevolente, o meta, no es un afecto mundano ni una emoción volátil, sino una radiación consciente, una aspiración inquebrantable por el bienestar intrínseco de todos los seres, sin distinción de especie, credo o condición. Imagine un sol interior que, una vez encendido en las profundidades de su ser, irradia su calor equitativo hacia cada rincón del cosmos, sin juzgar la naturaleza de aquello que ilumina. Este principio fundamental no es exclusivo de los antiguos sutras budistas, resuena con una frecuencia innegable en los ecos milenarios de los himnos védicos, donde la ahimsa se eleva como la no violencia primordial, el respeto a la vida en todas sus formas. Inclusive, ciertos fragmentos cifrados de los manuscritos de Nag Hammadi, textos prohibidos por las ortodoxias, aluden a una luz primordial que une todo lo existente, una esencia de amor que precede a la manifestación. Es la comprensión profunda de que toda existencia es un tejido interconectado, y al desear la paz y la dicha para el otro, siembras la semilla de tu propia serenidad inmutable. Al abrazar meta, no solo transformas tu relación con el mundo exterior, sino que disuelves las barreras invisibles que te separan de tu propia esencia divina, revelando el rostro verdadero de tu ser más allá de la máscara del ego. Esta es la primera llave hacia la alquimia del espíritu, un fuego purificador que comienza por dentro y se expande sin límites. De este manantial inagotable de amor incondicional, surge, inevitablemente, la segunda sublime actitud en la compasión, o karuna. No hablamos de la lástima condescendiente que, desde una posición de supuesta superioridad, separa al observador del observado, sino de una profunda y palpable resonancia con el sufrimiento ajeno, una vibración empática que se fusiona con el dolor universal del mundo. Los antiguos maestros, aquellos que leían las estrellas como mapas del alma y los hilos del destino en el entramado de la existencia, entendían que el sufrimiento no es una aberración caprichosa, sino una manifestación intrínseca del Maya, la ilusión densa que vela la unidad subyacente de todo. Textos arcanos y celosamente guardados, como el libro de Jayon o los anales esotéricos de Lemuria, susurran de un gran aliento cósmico que pulsa a través de todas las formas manifestadas. Y es en ese pulso compartido donde reside la esencia de Karuna. Es la valentía inquebrantable de abrir tu corazón a la herida universal, no para ser consumido por ella en una espiral de desesperación, sino para convertirte en un faro de sanación, un canal de alivio. Es la mano extendida que no juzga, la mirada que no condena, sino que reconoce en cada lágrima, en cada grito silencioso, un reflejo inconfundible de la propia humanidad. Al cultivar la compasión genuina, no solo alivias la carga del prójimo, sino que, de forma misteriosa y profunda, liberas tu propio espíritu del peso del aislamiento autoimpuesto, rompiendo los grilletes invisibles que te atan a la ilusión devastadora de la separación. ¿Y qué decir de la tercera joya? La empática, o mudita, la contraparte luminosa y sanadora de la envidia corrosiva que, como un veneno sutil, carcome el alma y obscurece la percepción. Mientras la sociedad contemporánea nos impulsa
de manera incansable, a la competencia feroz y a sentir el aguijón amargo de la carencia ante el éxito ajeno. Mudita nos invita a un acto radical de trascendencia, a celebrar con el mismo fervor, la misma pasión y la misma plenitud, las victorias, los logros y las felicidades de los demás como si fueran, de hecho, nuestras propias y más íntimas alegrías. Es un acto de profunda disolución del ego, un reconocimiento irrefutable de que la alegría es una energía inagotable, una fuente de vida que no disminuye al ser compartida, sino que se expande exponencialmente al ser derramada. En los enigmáticos Sutras de la Luz Clara, textos que pocos han tenido el privilegio de decodificar en su plenitud, se describe esta actitud como la disolución de la sombra del yo, un estado místico donde la conciencia individual se funde momentáneamente con la conciencia colectiva, experimentando una plenitud que trasciende la posesión material y el logro personal. Es la constatación irrefutable de que la abundancia del universo no se agota con el uso, y al regocijarte en la prosperidad del otro, abres los canales para que esa misma energía de plenitud fluya, de manera inexorable, hacia tu propia vida. Mudita es un elixir alquímico que transmuta el veneno de la comparación en el néctar de la unidad, un paso audaz y liberador hacia la comprensión profunda de que la verdadera felicidad reside en la interconexión con el todo-an. Finalmente, culmina esta exploración en la cuarta actitud, la inquebrantable calma interior, o Upeka, una joya de la sabiduría que jamás debe confundirse con la indiferencia apática o el desapego frío. Por el contrario, Upeka es la ecuanimidad de un sabio, que ha comprendido, en lo más profundo de su ser, la naturaleza impermanente y transitoria de todo fenómeno manifestado. Es la capacidad suprema de mantener el ojo del ciclón, el centro inmutable y sereno de tu ser, en medio de las tormentas más feroces, los placeres más efímeros y las adversidades más abrumadoras de la existencia. Los hermetistas, custodios de conocimientos ancestrales, hablaban del principio de la vibración, donde todo se mueve y nada permanece inmóvil en el universo. Upeka es el ancla de tu conciencia que te permite observar este movimiento constante sin ser arrastrado o perturbado por él. No se trata de negar la emoción o el sentir, sino de trascender su poder perturbador, transformando la reactividad visceral en una presencia consciente y serena. Es la sabiduría profunda de la serpiente que muda su piel, soltando el apego ilusorio al dolor y al placer, a la ganancia y a la pérdida, al elogio y a la crítica. Esta maestría interna te permite navegar las aguas turbulentas de la vida, con una serenidad que desafía la lógica mundana, una quietud que emana de la profunda comprensión de que la verdadera libertad reside en la ausencia de apego y aversión, un estado de equilibrio perfecto y trascendente. Así, estas cuatro actitudes sublimes, lejos de ser meros conceptos teóricos o dogmas religiosos, se revelan como los pilares inquebrantables de una verdadera alquimia interior, un proceso transmutador y consciente que nos lleva de la fragmentación dolorosa del ego a la plenitud inefable del ser unificado. Son el camino del Buda, sí, pero también el sendero universal de todo buscador de la verdad, que ha osado mirar más allá del velo denso de la ilusión y la convención, al integrar metta, karuna, mudita y upeka, no solo como ideas, sino como principios vivos, en el tejido mismo de tu existencia. No solo redefines tu relación con el mundo que te rodea, sino que disuelves las ataduras kármicas más profundas y liberas el potencial ilimitado de tu propia conciencia. Son las llaves maestras que abren las puertas de la percepción más elevada, permitiéndote ver la verdad desnuda que subyace a la realidad aparente. Pero ¿cómo podemos realmente anclar estas profundas verdades en la turbulencia incesante de la vida cotidiana? ¿Cómo las encarnamos y las vivimos más allá de la meditación solitaria, para que cada instante y cada interacción, cada desafío se convierta en una oportunidad de revelación y crecimiento? Porque la verdadera magia no reside en la acumulación de conocimiento, sino en su manifestación tangible, y la senda de la iluminación apenas ha comenzado a revelar sus primeros misterios. Prepárate, porque lo que viene ahora es la aplicación práctica de estas verdades trascendentales. El cómo descender el conocimiento al plano de la experiencia. Prepárate, porque lo que viene ahora es la aplicación práctica de estas verdades trascendentales. El cómo descender el conocimiento al plano de la experiencia. Nos adentramos ahora en el corazón palpitante de la práctica, desvelando las cuatro actitudes que, cual llaves maestras, abren los sellos de la conciencia superior. La primera de ellas, la raíz misma de toda sanación y expansión, es metta, la benevolencia o amor bondadoso. No se trata de una emoción superficial, una mera simpatía fugaz, sino de una vibración fundamental del universo, la fuerza cohesiva que une toda existencia. Los antiguos sabios, desde los Vedas hasta los ermitaños dármicos, comprendieron que metta es la esencia pura de la no separación, la capacidad de desear genuinamente el bienestar, la felicidad y la liberación de todo ser sintiente.
sin excepción ni condición. Es el elixir que disuelve la barrera ilusoria entre el yo y el otro, revelando la intrínseca interconexión de todo lo que es. Al cultivar meta, uno no solo proyecta un aura de paz, sino que reconfigura su propio campo energético, purificando las impurezas del ego y abriendo portales hacia una resonancia cósmica. Un eco de la unidad primordial. Es el primer paso en la alquimia del corazón, transformando la piedra bruta del miedo y la aversión en el oro puro de la aceptación incondicional, emergiendo de la luminiscencia de meta. La segunda actitud es karuna, la compasión. Karuna con la lástima o la mera pena, que a menudo llevan implícita una sensación de superioridad o impotencia. Karuna es la resonancia activa con el sufrimiento ajeno, el anhelo profundo y la determinación inquebrantable de aliviar ese dolor. Es la respuesta natural y poderosa de un corazón expandido por meta al confrontar la realidad de la aflicción. Piensa en los relatos de los bodhisattvas, seres que voluntariamente posponen su propia liberación para servir a la humanidad, o en los textos herméticos que describen la gran obra como una transmutación del caos colectivo en armonía. Karuna nos impulsa a ir más allá de la mera observación, a tender una mano, a ofrecer una palabra, a irradiar una intención que disuelva la pesadez de la carga. Es el principio activo de la curación universal, el bálsamo místico que mitiga las heridas del alma y del cuerpo, comprendiendo que el dolor de uno es, en última instancia, el dolor de todos. Esta actitud exige valor, la valentía de enfrentar la sombra sin ser arrastrado por ella, manteniendo la luz de la compasión inquebrantable. A la tercera actitud, quizás la más desafiante para la psique humana condicionada por la comparación y la escasez, es mudita. La alegría solidaria o regocijo empático es la capacidad pura y sin reservas de sentir una dicha auténtica por la felicidad, el éxito y la prosperidad de los demás, libre de cualquier rastro de envidia, celos o resentimiento. En un mundo donde la competitividad es la norma y el éxito ajeno a menudo se percibe como una amenaza al propio, mudita se alza como un faro de la verdadera abundancia. Los textos ocultos de las antiguas tradiciones de la sabiduría señalan que la alegría genuina por el bien ajeno no solo amplifica la energía positiva en el universo, sino que también desintegra las cadenas invisibles de la escasez mental que limitan nuestra propia capacidad de manifestar bienestar. Es el reconocimiento profundo de que la fortuna de uno es, de alguna manera, la fortuna de todos, que no hay pérdida cuando el otro gana, sino una expansión del campo de la dicha compartida. Cultivar mudita es disolver los venenos sutiles de la comparación y la insuficiencia, abriendo el corazón a la vasta e ilimitada riqueza del universo, reflejando la dicha divina en cada ser. Finalmente, la cúspide y el fundamento de estas elevadas actitudes es upeja, la ecuanimidad. Lejos de ser una fría indiferencia o un desapego pasivo, upeja es el estado de equilibrio perfecto e inquebrantable de la mente, una sabiduría que percibe la impermanencia y la interconexión de todas las cosas. Es la capacidad de permanecer centrado y sereno ante los altibajos de la vida, las dualidades de placer y dolor, alabanza y crítica, ganancia y pérdida, sin ser perturbado por ellas. Es el ojo de la tormenta, el punto de quietud inmutable desde el cual se puede observar la danza de la existencia, sin ser arrastrado por sus corrientes. Los maestros ancestrales, en sus enseñanzas más veladas, revelaron que upeja es la libertad definitiva del apego y la aversión, la base sobre la cual meta, karuna y mudita pueden florecer sin convertirse en fuentes de agotamiento o sufrimiento. Es la sabiduría que permite que la compasión fluya sin identificación, que la alegría sea sentida sin apego a su continuidad, y que el amor bondadoso se irradie sin expectativas de retorno. Esta ecuanimidad no es ausencia de sentimiento, sino una presencia profunda que abraza la totalidad de la experiencia sin juicio. Estas cuatro actitudes, meta, karuna, mudita y upeja, no son meros conceptos para ser intelectualmente comprendidos, sino estados del ser a ser encarnados, vibraciones a ser vivida. Son la alquimia práctica, la destilación de la sabiduría en la vida cotidiana. Cada una sostiene y potencia a las demás, formando un círculo virtuoso de despertar. Ellas son el puente desde la ilusión del yo separado hacia la realidad unificada, disolviendo las cadenas del karma y revelando la luz intrínseca de la conciencia. La verdadera maestría no reside en recitar sus nombres, sino en permitir que transformen la fibra misma de tu existencia. Y a medida que te sumerjas más profundamente en su práctica, una nueva dimensión de la realidad comenzará a desvelarse, tejiendo conexiones insospechadas entre tu mundo interior y el vasto tapiz cósmico, abriendo puertas a comprensiones que trascienden el mero intelecto. ¿Cómo, entonces, podemos anclar estas verdades profundas en el tumulto de la vida diaria, y que otros misterios revelan al ser integradas en el tejido de nuestra experiencia? La jornada apenas ha comenzado, Animajin,
una corriente prístina de luz dorada, inmaculada por la sombra de la posesión o la expectativa. Esa es la esencia de meta, el amor benevolente, una vibración primordial que se niega a diferenciar entre lo familiar y lo extraño, lo agradable y lo desafiante. No es el amor condicional que el mundo ha aprendido a intercambiar, sino una radiación incondicional que brota de la fuente misma de la existencia, un eco de la conciencia cósmica que pulsa en el corazón de todo ser. Este amor es un estado del ser, no una mera emoción fugaz. Es la afirmación silenciosa de la bondad inherente en la totalidad, un reconocimiento profundo de que, en la urdimbre invisible del universo, cada criatura aspira a la dicha y a la liberación del sufrimiento. Los antiguos, en sus códices arcanos y sus prácticas secretas, lo entendieron como la primera chispa del despertar, la clave para disolver las ilusiones de la separación y la discordia que tanto nos agobian en esta realidad terrenal. Lo concibieron, no como un sentimiento dirigido, sino como un campo de energía que se expande desde el núcleo de tu propio ser, abarcando mundus visibles y invisibles, un bálsamo universal para las heridas del alma. Es una verdad que trasciende las épocas, pero que pocos han logrado encarnar plenamente. Es el principio de la gran interconexión, la revelación de que cada uno de nosotros es una nota en la sinfonía infinita de la creación, y que la armonía solo puede surgir cuando cada nota resuena con benevolencia hacia todas las demás, sin importar su frecuencia aparente. Empero, ¿cómo se cultiva una corriente tan vasta y desinteresada? La sabiduría ancestral, susurrada en los santuarios velados y preservada en fragmentos de pergaminos olvidados, nos enseña que el río de Meta debe nacer primero en su propia fuente. El ser individual es una alquimia interior, un proceso transformador que comienza con la audaz declaración de que uno mismo es digno de amor, compasión y bienestar. Muchos tropiezan en este umbral, cargando el peso de juicios internos, culpas ancestrales y la sombra de un pasado que aún persigue. Saspas, sin embargo, ¿cómo podemos irradiar luz a otros si nuestra propia lámpara está empañada o vacía? La práctica de Meta, en su origen, es una recalibración de la brújula interna, una sanación profunda de las heridas del alma que nos impiden reconocernos como merecedores de la plenitud. Los maestros de la conciencia siempre han insistido en que solo aquello que poseemos y cultivamos en nuestro propio jardín interior puede ser ofrecido genuinamente al mundo exterior. Este es el primer arcano de la compasión, el primer paso en el viaje del héroe hacia la expansión ilimitada. Reconocer y abrazar tu propia chispa divina, tu intrínseco valor, no desde el ego, sino desde la esencia misma de tu existencia. Solo cuando el amor hacia uno mismo se convierte en una verdad palpable, no en una fantasía, la verdadera extensión hacia los demás se vuelve posible. Liberada de las cadenas de la carencia o la necesidad de validación externa desde esta fuente purificada, el caudal de Meta comienza su expansión, primero hacia los círculos más íntimos, en aquellos a quienes amamos sin esfuerzo, los familiares, los amigos, pero el verdadero desafío, la auténtica transmutación, reside en cómo esta corriente se atreve a traspasar los límites de lo familiar, adentrándose en el terreno de lo neutral, y finalmente, en el más árido de los paisajes, el de aquellos que nos son indiferentes o, peor aún, aquellos que nos han causado dolor o aversión. Este acto de extensión es un desmantelamiento consciente de las barreras ilusorias que la mente egoica ha erigido. Es un reconocimiento de que, más allá de las máscaras, las historias y las proyecciones, cada ser comparte la misma aspiración fundamental a la felicidad y a la liberación del sufrimiento. Es aquí donde la práctica de Meta se convierte en una herramienta revolucionaria, una llave maestra que puede desatar nudos kármicos y disolver resentimientos que han anclado el alma por eones. En los textos herméticos más esotéricos, se describe esta extensión como la disolución del velo de Maya, la ilusión de la separación que nos impide ver la unidad subyacente de toda la existencia. Al desear genuinamente el bienestar incluso para nuestros enemigos, no solo los liberamos de nuestras ataduras de aversión, sino que nos liberamos a nosotros mismos de la carga tóxica del odio. Es un acto radical de autoliberación, una declaración de soberanía sobre el propio paisaje emocional que transforma el veneno en néctar, la oscuridad en luz, y el resentimiento en la radiante expansión de una conciencia ilimitada. Esta es la verdad que los antiguos guardianes del conocimiento custodiaron, sabiendo que en esta simple pero profunda práctica reside el poder de sanar no solo al individuo, sino al tejido mismo de la humanidad, revelando la matriz de interconexión, que siempre ha estado presente, aunque oculta a los ojos profanos. En la práctica de Meta, no es una quimera filosófica, sino un ejercicio tangible, una meditación activa del corazón. Implica la recitación silenciosa de frases que invocan el bienestar, como que yo esté seguro, que yo sea feliz, que yo esté libre de sufrimiento,
que yo tenga paz. Luego, se extiende esta misma intención a otros, visualizando su felicidad, su seguridad, su liberación. Es un mantra viviente, una plegaria sin palabras que resuena en las profundidades del ser, reconfigurando los patrones neuronales y disolviendo las cristalizaciones del miedo y la aversión. Los efectos de esta práctica son sutiles al principio, pero profundamente transformadores. Con el tiempo, se percibe una creciente ligereza en el espíritu, una mayor resiliencia ante las vicisitudes de la vida y una notable disminución de la reactividad negativa. El corazón, antes acorazado por las heridas y las expectativas, comienza a ablandarse, permitiendo que la compasión y la alegría genuina fluyan con mayor facilidad. Esto es la verdadera alquimia interior en la transmutación del plomo de la hostilidad y el resentimiento en el oro puro de la benevolencia. Es el reconocimiento de que la paz no es un destino externo, sino un estado intrínseco del ser que se revela cuando las obstrucciones del ego son gentilmente removidas. Es un viaje de despojamiento, de desidentificación con las ilusiones de la separación, para abrazar la vasta e ilimitada naturaleza de la conciencia. Es un sendero que, a pesar de su aparente simplicidad, esconde una profundidad insospechada, capaz de redefinir la experiencia humana y de revelar la verdadera capacidad del espíritu para irradiar una luz que disipa toda sombra nazi. El amor benevolente, meta, se erige no solo como una de las 4 moradas divinas, sino como el cimiento sobre el cual las otras 3, la compasión Karun-A, la alegría empática Mudet y la ecuanimidad Yupik-A, pueden ser construidas y sostenidas. Sin esta radiación fundamental de bondad incondicional, la compasión puede degenerar en pena, la alegría en envidia y la ecuanimidad en indiferencia. Meta es el aire que respiran las otras virtudes, el nutriente esencial que permite su florecimiento. Es el primer escalón hacia la disolución de las barreras del ego y la fusión con la vasta conciencia universal. Los textos sagrados velados, aquellos que solo revelan sus secretos a los corazones purificados, a menudo describen a Meta como la llama dorada del discernimiento, la luz que no solo ilumina el camino, sino que también transforma lo que encuentra. A su paso, disolviendo las ilusiones y revelando la verdadera interconexión de todas las cosas. Esta práctica, en su simplicidad, es una puerta a la sabiduría prohibida, una que te permite percibir la energía cósmica que une a cada átomo en el universo. Te invita a trascender las limitaciones de la mente individual y a experimentar la vasta e ilimitada naturaleza de tu propio ser, en comunión con todo lo que es. Pero este es solo el comienzo de la revelación. Si Meta es la corriente que nace, ¿qué misterios desvelará cuando se encuentre con las aguas turbulentas del sufrimiento ajeno? Y como la sabiduría ancestral nos guía a transformar el dolor en una fuerza de liberación universal, la respuesta aguarda en la profundización de estas moradas divinas. En los próximos arcanos de este sagrado viaje en Meta, la bondad amorosa es el aire que nutre el alma. Entonces Karuna, la compasión, es el río caudaloso que fluye desde esa fuente inagotable, disolviendo las barreras del yo y el otro en un acto de profunda resonancia. No es lástima, esa emoción pasiva que nos distancia del sufrimiento ajeno al erigir una barrera entre el que siente pena y el que padece. La lástima es un mero reflejo del ego, una confirmación de nuestra propia separación, un suspiro superficial que rara vez se traduce en acción. Karuna, en cambio, es un impulso vital, una ola que nos sumerge en la experiencia del otro, no para ahogarnos, sino para reconocer nuestra inherente interconexión y generar una voluntad inquebrantable de aliviar el dolor. Los antiguos textos védicos, a menudo velados en parábolas y símbolos arcanos, describen a Karuna como el movimiento del corazón que tiembla ante la aflicción, una vibración empática que nos impulsa a extender la mano y susurrar: no estás solo, estoy contigo. Es el primer paso hacia la disolución de la ilusión de la individualidad extrema, el reconocimiento de que la herida de uno es, en esencia, una herida en el vasto cuerpo colectivo de la existencia. Esta compasión no es una emoción que nos paraliza ante el dolor ajeno, sino una fuerza alquímica que transmuta la pena en un impulso transformador. Es el motor que convierte el sentir en hacer, la intención en manifestación. Cuando permitimos que Karuna nos guíe, nos volvemos intrínsecamente más pacientes, porque comprendemos que el sufrimiento ajeno a menudo brota de la ignorancia o del apego, no de la malicia. Nos volvemos más comprensivos, capaces de ver más allá de las apariencias y de percibir las corrientes subterráneas de la angustia que subyacen a las acciones. Los manuscritos herméticos, que exploran la correspondencia entre el macrocosmos y el microcosmos, sugieren que cada acto de compasión es una minúscula réplica del acto creador, un momento en el que la conciencia individual se alinea con la energía cósmica que busca el equilibrio y la armonía. Es en este dar sin esperar,
en este extender el ser para aliviar el dolor del otro, donde se revela una profunda verdad sobre nuestra propia naturaleza en que somos, en esencia, seres de luz capaces de disolver las sombras a través de la calidez de nuestro amor incondicional, transmutando el miedo y la contracción en expansión y serenidad. Este no está solo, estoy contigo, trasciende la mera solidaridad humana. Es la revelación de una verdad primordial que los maestros gnósticos y los místicos sufíes han custodiado por milenios. Es el reconocimiento de que la separación es una ilusión, un velo tejido por la mente egoica para preservar su aparente. En realidad, somos hebras interconectadas en el inmenso tapiz de la existencia. Cuando un solo hilo sufre, la vibración se propaga a través de toda la urdimbre. Los antiguos druidas, en sus ceremonias secretas, invocaban la unidad del bosque, donde cada árbol, aunque aparentemente independiente, estaba conectado por una vasta red subterránea de raíces y micelio, que compartían nutrientes y alertaban sobre peligros. De la misma manera, Karuna es el micelio de la conciencia humana, un sistema nervioso colectivo que siente la reverberación del sufrimiento en cualquier parte del cuerpo universal. Al reconocer esta interconexión, la compasión se convierte no solo en una virtud moral, sino en una ley cósmica, un principio fundamental que rige el flujo de la energía en el universo. Pero, ¿cómo se manifiesta esta karuna en el tapiz de la existencia cotidiana sin caer en el agotamiento o la superficialidad? La compasión auténtica exige discernimiento. No se trata de absorber el sufrimiento del otro hasta que nos abruma, sino de ser un canal a través del cual la energía de alivio pueda fluir. Los textos apócrifos de la escuela de Alejandría, que hablaban de la empatía sabia, enseñaban que la verdadera compasión surge de un corazón fuerte y equilibrado, no de uno que es fácilmente desestabilizado. Requiere la capacidad de escuchar profundamente, de estar presente sin juicio, de ofrecer un espacio de aceptación donde el otro pueda sentirse visto y comprendido en su totalidad. Es un acto de valentía, porque nos exige confrontar el dolor, el del otro, y por extensión, el eco del nuestro propio, sin retraernos. Es en este acto de entrega consciente donde se forja la verdadera alquimia interior, transformando la reactividad en respuesta consciente, el miedo en amor, la resistencia en flujo. La compasión nos enseña que el dolor es una experiencia universal, pero también lo es el potencial de sanación y conexión. Así, la compasión se revela no solo como una virtud ética, sino como un sendero hacia la iluminación, una llave que desvela la verdadera naturaleza de la realidad interconectada. Es una práctica continua que nos moldea, nos pule y nos refina, liberándonos de las cadenas del egoísmo y abriendo nuestro corazón a la vastedad de la conciencia cósmica. Es la fuerza que nos permite trascender las percepciones limitadas de la vida individual para abrazar la interdependencia de todo lo que existe. Al abrazar Karuna, nos convertimos en agentes de sanación en un mundo fragmentado, en faros de luz que disipan las sombras de la soledad y la desesperación. Pero si la compasión nos sumerge en el sufrimiento para aliviarlo, ¿qué sucede cuando la corriente de Karuna se encuentra con la inmensa alegría de los demás, el regocijo de la liberación que emana de su propio despertar? Y, como la sabiduría ancestral nos guía a integrar la dicha ajena en nuestra propia experiencia, sin sombra de envidia sino con una expansión aún mayor del espíritu, la respuesta aguarda en los próximos estratos de estas moradas divinas, en el misterio que aguarda ser desvelado en la compasión. Más allá de ser un bálsamo para el dolor, se revela como el crisol alquímico donde el alma se funde con la totalidad. Es la clave para trascender el sufrimiento y expandir nuestro ser hasta abrazar el vasto océano de la alegría colectiva, sin sombra ni apego. Si el eco de Karuna nos ha transformado, ¿qué nuevas dimensiones de nuestro ser aguardan ser desveladas? Cuando permitimos que la luz pura del regocijo ajeno inunde nuestra propia esencia, ¿estamos verdaderamente preparados para disolver las últimas barreras del ego ante la magnificencia de la dicha universal? Esta senda es para los audaces, para quienes no temen mirar más allá del velo. Si estas revelaciones han encendido una chispa en vuestro espíritu, si sentís el llamado de las verdades prohibidas, os invito a uniros a esta fraternidad de buscadores. Compartid este conocimiento, pues cada eco amplifica la vibración de la conciencia, y sobre todo, suscribeos a este canal, abriendo un portal a futuras expediciones hacia lo inefable, donde cada enigma es un paso más hacia vuestro despertar. Ahora que hemos vislumbrado la profundidad de Karuna, ¿estáis listos para sumergiros en la embriagadora esencia de Mudita, la alegría empática? El próximo umbral de nuestro viaje místico os aguarda, donde exploraremos cómo la euforia del otro puede ser el espejo de vuestra propia liberación. Haced clic aquí para continuar esta ascensión hacia la plenitud del ser, desvelando el siguiente arcanum de la existencia.